Muy buenas noches, queridos y apreciados hermanos. Un privilegio y un gozo estar en esta noche en medio vuestro. Ciertamente que sí, tendremos una serie de estudios, 20 o 21 temas acerca del tabernáculo. La verdad que el estudio es la consagración del creyente en Cristo. Antes de pasar adelante, hay dos textos que no se leyeron y los vamos a leer. Se leyó en Éxodo 28, 1, 2. Vamos a leer ahora Éxodo capítulo 30 y vamos a leer el texto 30 y 32. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. También les invito, por favor, a Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, y leeré el texto 20. Primera de Juan, capítulo 2, el texto 20. Dice así, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Texto 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Que el Señor bendiga su palabra. Para poder entender cuál es la vida de consagración de un creyente en Cristo. Es decir, para poder entender cuál es el sacerdocio que nosotros como creyentes tenemos que ejercer en nuestra vida espiritual, nos vamos a introducir en el Antiguo Testamento, en el cual veremos tres ceremonias, vamos a ver tres etapas para poder entender este tema. Tres enfoques para poder comprender la consagración del sacerdote en Cristo. El primer enfoque será la ceremonia de consagración de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ese será el primer enfoque que estudiaremos. Tendremos un segundo enfoque, que será la introducción. Nos vamos a introducir dentro del tabernáculo y vamos a estudiar cada uno de los objetos que allí hay. Y el tercer gran enfoque, veremos cuál es el sacerdocio espiritual del creyente en el Nuevo Testamento. Entonces les invito a considerar el primer enfoque, que será nuestro primer tema del día de hoy, la ceremonia de consagración de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Aquí tenemos entonces el tabernáculo de reunión, donde todo el pueblo de Israel con sus 12 tribus están alrededor del tabernáculo de reunión. Entonces decíamos que vamos a tener tres enfoques para poder comprender cuál es el sacerdocio del creyente espiritual en Cristo, aprender cómo consagrarnos delante del Señor. Para eso vamos a introducirnos en un primer enfoque que es la ceremonia de consagración de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Si queremos comprender nuestro sacerdocio como creyentes en Cristo, debemos penetrar entonces en el ceremonial del Antiguo Testamento y ver allí la consagración de los sacerdotes que tenían lugar. La Sagrada Escritura enseña el sacerdocio universal de todos los creyentes en Cristo. Pero fíjese que en el mundo religioso del día de hoy no se entiende qué es lo que es un sacerdocio, qué es un sacerdote. Y existe un concepto totalmente erróneo de lo que es ser un sacerdote. Fíjese que el mundo cree que un sacerdote se supone que es una persona que tiene acceso privilegiado a Dios. Eso es lo que el mundo cree. Que ha sido ordenado por la iglesia, que concede ciertos beneficios a otros,
que utiliza cierta vestimenta especial. Y lo que es peor, el mundo cree que el sacerdote puede perdonar pecados. Esto no es el concepto de la Sagrada Escritura. El Señor no instituyó ningún orden de sacerdotes semejante al que existe en el Antiguo Testamento, sino que Él mismo asumió las funciones de sumo pontífice, de sumo sacerdote, único en favor de su pueblo. Esta función no la ha delegado ni la delegará en ningún hombre. La Escritura enseña la doctrina fundamental que todo creyente en Cristo, hombre o mujer, y cualquiera que sea el grado de su desarrollo espiritual, es un sacerdote. En Primera de Pedro 2:5, la cual dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Preciados hermanos, este es el texto más importante para poder explicar la doctrina bíblica del sacerdocio del creyente. ¿Qué significa? ¿Qué significa que no existe en el Nuevo Testamento una clase sacerdotal separada del resto del pueblo de Dios, la que sí existía en el Antiguo Testamento? Notemos que todo el ceremonial de consagración de los sacerdotes de Israel se hacía frente a la congregación del pueblo. Dios había ordenado a Moisés que aquel día ninguna actividad tenía que ser desarrollada. Todo el pueblo estaba congregado alrededor del tabernáculo y posiblemente todo el pueblo estaba a la puerta de la entrada para ver esta ceremonia. Todo el pueblo estaba reunido aquí a la puerta de la entrada del tabernáculo. Seguramente era así porque Dios quería subrayar el origen divino y la autoridad que habrían de acompañar durante siglos a la institución sacerdotal en su pueblo amado. La consagración, la congregación seguía en detalle aquel acto importante de la consagración de los sacerdotes. Aarón y sus hijos eran llamados por Dios. Así leímos en el Éxodo 28. El texto 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Fíjese que es notable que Moisés no intentó que fuera su familia la designada para el sacerdocio israelita. Y esto, hermanos, nos enseña la posición de humildad que todo siervo de Dios debe adoptar ante las decisiones soberanas del Señor. Para ser sacerdote era necesario haber nacido en la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví, en la familia de Aarón. Y Aarón fue llamado por Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entonces lo eran por derecho de nacimiento. En el Nuevo Testamento hallamos que todos los creyentes son sacerdotes en Cristo. Todos integramos un sacerdocio santo y un sacerdocio real. El creyente comienza su existencia como uno que es levantado de los muertos, que ha recibido una vida en unión con el resucitado Señor, levantado juntamente con Él. Hemos sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Participantes somos del llamado celestial. Este punto es fundamental porque se refiere a la soberana decisión de Dios. Usted, hermano o hermana, como hijo de Dios, ha sido llamado por Él para que sea un sacerdote. Miremos ahora en detalle la ceremonia de consagración. Habían 3 etapas. La primera parte de la ceremonia era así.
En primer lugar, Aarón y sus hijos eran bañados. Aarón era bañado porque por este acto él venía a ser un tipo, figurativamente lo que Cristo nuestro Señor es por sí mismo, santo. Cristo es santo como sacerdote. Tal sumo sacerdote nos convenía, dice Hebreos 7:26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Concentrémonos en los hijos de Aarón ahora. Este baño que recibían era un baño completo y era hecho con agua. Se hacía una sola vez en la vida. Este es un símbolo de la regeneración. Todo creyente ha sido purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, como dice Efesios 5:26. En el agua existe una referencia a la palabra como un instrumento utilizado por Dios para dar vida. ¿Quién es el primero que habla en el del nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento? Es el mismo Señor en su conversación con Nicodemo. ¿Y cuál es la gran enseñanza allí en Juan capítulo 3? Que aún los religiosos, ellos también deben nacer de nuevo. Esta es la misma enseñanza de Pablo cuando leemos la carta de los Efesios en su capítulo 2. El pecador, para acercarse a Dios, lo primero que necesita es nacer de nuevo, ser regenerado. Y esto nos trae una pregunta. ¿Qué quiere decir ser regenerado? Quiere decir ser nacido de arriba, de Dios. Este es el primer requisito para ser hoy un sacerdote en Cristo. No podemos ni pensar en ser sacerdotes si este nuevo nacimiento no ha tenido lugar en mi vida espiritual. De manera que el sacerdote del Antiguo Testamento lo era por nacimiento, por nacer en la familia de Aarón dentro de la tribu de Leví. Pero el sacerdote del Nuevo Testamento lo es por el nuevo nacimiento. Porque ¿por qué el hombre tiene que nacer de nuevo? Podríamos preguntarnos. Porque el hombre entero ha quedado afectado por el pecado. Es por esta razón que en el Nuevo Testamento nos enseña que no somos entrenados para venir a ser cristianos. No se recibe un curso acelerado de piedad para venir a ser hijos de Dios. Somos creados en Cristo Jesús y esto es un acto de Dios, como dice la Escritura en Tito 3:5, no por obras de justicias que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Entonces la primera parte de la ceremonia era que tanto Aarón como sus hijos fueron bañados. Y esto es figurativamente la regeneración, el primer paso de la consagración para ser un sacerdote en Cristo. Segunda parte de la ceremonia, que tenía lugar en la puerta del tabernáculo con la mirada atenta de todas las tribus que estaban allí en este día tan especial de consagración de los sacerdotes levitas. La segunda parte de la ceremonia. Los sacerdotes recibían sus vestimentas. Vamos a ver un poco la figura. Los sacerdotes recibían las vestimentas. Y este punto es fundamental. Dios había dicho a Moisés, harás vestiduras sagradas para tu hermano. Leíamos en Éxodo 28. Y estas vestimentas son para honra y hermosura, dice la Escritura. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. En las Escrituras las vestimentas es un símbolo de justicia. Tus sacerdotes serán vestidos de justicia, dice el Salmo 132 en el texto 9. El primer pecador que hubo sobre la tierra tuvo que ser vestido con túnicas de pieles para
que pudiera presentarse delante de Dios, delante de su Creador. En Filipenses capítulo 3, Pablo declara enfáticamente que él no desea ser considerado como uno que tiene su propia justicia, una justicia personal, sino que poseyendo una justicia que solo pueda provenir de su unión con Cristo. Dice el apóstol: lo he perdido todo para ganar a Cristo y lo he hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Esto, hermanos, es definitivo. Pablo no está enseñando que pudiera tener una justicia personal, ni mucho menos que pudiera dispensar esta justicia a otros. Los sacerdotes levíticos eran vestidos con vestiduras sagradas, y esto es el símbolo del creyente que es justificado por la fe. Ese es el símbolo de esta vestimenta. Y esto es definitivo para nuestro ministerio en el día de hoy como sacerdote. Lo definitivo es que el creyente está cubierto eternamente con la justicia de Cristo. Está vestido con la justicia de Cristo. La vestidura de los sacerdotes que se describen en detalle allí en Éxodo 28 era la expresión de sus funciones, los atributos de los sacerdotes, y tiene que ver con la necesidad del pueblo de Dios del día de hoy. Lo esencial aquí es discernir que las vestiduras indicaban que los sacerdotes tenían que cubrirse con vestidos que hablaban de otro. Adquirían la justicia y la santidad mediante otros. El esplendor de estas vestiduras hermosas tenían por finalidad inculcar a los sacerdotes una idea principal o fundamental, que es válida en el día de hoy. Es la idea que para oficiar en el santuario de Dios se requiere una justicia inmaculada en el carácter personal. Las vestiduras eran un símbolo de la santidad que siempre se ha requerido para tener acceso al trono de Dios y para poder interceder por otros. Según Éxodo 28:30 que hemos leído, Aarón llevaba además el pectoral del juicio, y dentro del pectoral del juicio llevaba lo que se llama el Urim y el Tumim, que significa luces y perfecciones. Con esto indicaba seguramente que Aarón, como sumo sacerdote, presentaba su petición en el nombre del pueblo, pedía el consejo de Dios, y el Señor, como Dios soberano de Israel, daba la respuesta en medio de su gloria. Este pensamiento, queridos hermanos y hermanas, debería hacernos temblar y regocijar, porque cuando nosotros consultamos a Dios, cuando usted, querido hermano o hermana, está orando por algo definitivamente serio, cuando usted, querido hermano o hermana, está orando por algo grave en su vida, usted como sacerdote que es, usted se acerca al trono de la gracia y consulta al Señor, y Dios contesta en medio de su gloria, en medio de su gloria. En el caso de Aarón, fíjese que algunas vestiduras eran de lino fino, y esto es el símbolo de la pureza de Cristo como sacerdote, como lo leemos en el capítulo 7 de Hebreos. Aarón llevaba sobre sus hombros y sobre sus pechos grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Abogaba y suplicaba por ellas delante de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que llevara los nombres sobre sus hombros y sobre su pecho. La fuerza de sus hombros y el afecto de su corazón
están consagrados al interés espiritual de su pueblo. El hombro que sostiene al mundo es el que sostiene y sustenta al más débil de los siervos de Dios, como yo. Todos los redimidos pertenecen al Señor, pero no todos hemos aprendido en igual manera la plenitud de este amor de Cristo. Algunos lo siguen de cerca y otros lo seguimos de lejos. Sin embargo, todos hemos sido cargados sobre sus hombros y todos estamos igualmente en su corazón. Consuélese, querido hermano, querida hermana, en este pensamiento de la Escritura. Tenemos entonces ya los sacerdotes bañados y también el cual significa la regeneración en Cristo en el día de hoy. Y tenemos los sacerdotes vestidos con vestiduras para honra y hermosura. Y estas vestiduras hablan que fueron vestidos no de su propia justicia, sino que revelan la justicia de Dios y la santidad de Dios. Hay una tercera parte de esta ceremonia que se hacía a la puerta del tabernáculo de reunión. Era la unción con aceite. En Levítico 8 leemos sobre la unción que hizo Moisés del tabernáculo, del propio Aarón y de sus hijos con aceite. Los hijos de Aarón fueron ungidos con aceite después del derramamiento de sangre. Es una ceremonia que viene después. ¿Por qué? Porque la redención viene primero. La salvación viene primero antes de la santificación. Pero en el caso de Aarón, la unción como sumo pontífice, como sumo sacerdote, la unción de él, de Aarón, con aceite se hizo antes de que la sangre fuera derramada. ¿Por qué? Porque Aarón es un tipo de Cristo, que fue ungido por el Espíritu Santo sin necesidad de ninguna purificación previa. Además, sobre Aarón el aceite fue derramado, no fue rociado, porque él es una figura de Cristo que ha recibido el Espíritu Santo sin medida. Podríamos preguntarnos, ¿qué es esta unción que está tipificada aquí en Levítico 8 que hemos leído? La unción está explicada en su sentido doctrinal actual en 1 de Juan capítulo 2, que también hemos considerado. Vosotros tenéis la unción del Santo. Esta es una manera de decir que todo creyente ha recibido el don del Espíritu Santo. En la primera carta de Juan, esta fue escrita para combatir una enseñanza errónea. La iluminación del Espíritu Santo es brindada a todos. Por tanto, en la iglesia no existe una élite iluminada. Contra esta enseñanza errónea, Juan enseña que todo creyente en Cristo tiene algún conocimiento de Dios. Pero la iglesia no podía recibir la unción del Espíritu sin que antes el Señor resucitado hubiese ascendido al cielo y hubiese depositado sobre el trono de la majestad el testimonio de su sacrificio. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la unción? Lo voy a leer detenidamente. La unción del Espíritu se refiere al acto de Dios el Padre, aplicado a un pecador creyente, por el cual acto el Padre envía el Espíritu Santo en respuesta a la oración de Dios el Hijo, para que haga su residencia permanente en el creyente. Lo vamos a repetir, hermanos, hermanas, porque este punto es fundamental, porque existe mucha confusión de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Volvemos a preguntarnos, ¿qué es la unción? La unción del Espíritu Santo se refiere al acto de Dios el Padre,
aplicado a un pecador creyente, por el cual acto el Padre envía el Espíritu Santo en respuesta a la oración de Dios el Hijo, para que haga su residencia permanente en el creyente. Es como en Pedro, ¿no es cierto? En el capítulo 2, en su discurso, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, el Señor ha derramado lo que los discípulos vieron y oyeron en aquella oportunidad. Esta unción no es repetida. Lo mismo es en el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero esta unción por sí misma no es todo. Tiene que ser seguida por la plenitud, por el control del Espíritu Santo, el cual control depende de que el creyente se rinda a la voluntad de Dios y confíe en el Espíritu de Dios para que le guíe en toda circunstancia, para que esta unción, el Espíritu Divino que está derramado en el corazón del creyente en Cristo, le guíe en toda circunstancia de su vida. Pregunto a mi alma en el día de hoy, en esta noche, ¿usted ha pedido al Señor que el Espíritu Santo le guíe hoy? Hace bien pedir esta guía, hermano, hermana, pero depende de que me rinda a la voluntad de Dios en todo y que confíe en el Espíritu Santo para que le guíe. Lo que hay que subrayar es que el habitar del Espíritu Santo, los santos han recibido algo fundamental. Los santos han recibido la capacidad para conocer la verdad de Dios. Los creyentes en Cristo tienen dentro de sí la capacidad para descubrir los falsos enseñadores. Es decir, tienen la capacidad para discernir entre la verdad y el error. La expresión que hemos leído en 1 de Juan capítulo 2, no tenéis la necesidad que nadie os enseñe, ha sido a veces entendida erróneamente. Este pasaje no enseña que el cristiano sea un ser autosuficiente, sino que el cristiano no está a merced de los falsos enseñadores. La enseñanza es tarea gloriosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado para guiarnos a toda verdad. Este concepto, guiarnos, es importante. Sugiere que existe una obra gradual y progresiva en nuestra vida, pero requiere en nosotros un espíritu receptivo, un espíritu quebrantado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir un espíritu que se deje afectar por las demandas siempre variables del ministerio de la palabra. Esta es siempre la forma que el Espíritu Santo actúa y guía. Consiste siempre en el ministerio de la palabra. Nosotros, como creyentes, tenemos avances graduales. Esto es por el descubrimiento que hacemos del ser infinito de Dios. Hay que recordar que en todo lo que hacemos debe verse la unción del Espíritu. Todo, hermanos, todo, hermanas, carecerá de penetración si Dios no pone su sello. La instrucción debe ir acompañada por la enseñanza interior, que es la tarea del Espíritu Santo. Es Él el que capacita a los creyentes si la palabra que escuchan viene o no de Dios. Aquí hemos dicho un detalle fundamental. Aarón fue ungido con aceite antes que la sangre fuera derramada sobre él y sobre sus hijos. Hay una gran lección sobre el hecho de que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo antes que entrase en su ministerio público. Aun cuando el Señor fue concebido por el Espíritu Divino,
aun cuando en su propia persona gloriosa habitaba y habita toda la plenitud de Dios corporalmente, aun cuando Él es incorruptiblemente santo, aun cuando es Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, cuando Él vino a la tierra para hacer como hombre la voluntad de Dios, en esa obra preciosa y magnífica, cuando predicaba en las sinagogas, cuando curaba a los enfermos, cuando alimentaba a las multitudes, y aun cuando hizo la obra de redención en la cruz del Calvario, todo lo hacía por medio del Espíritu Santo. Él obraba según la autoridad de la palabra de Dios y en la potencia del Espíritu. Qué elección para nosotros, queridos hermanos, queridos hermanas, qué elección para nosotros. Nosotros estamos listos para opinar sobre todo, sin reflexionar mucho y sin escuchar a otros. Estamos prontos para obrar, movidos por la energía de la carne. Mucha de nuestra actividad se caracteriza por una actividad visible, pero no santificada. Este punto de la unción es fundamental en nuestro sacerdocio como creyentes en Cristo. Todo lo que surge de mi naturaleza es carne. Todo lo que surge de mi naturaleza tiene que ir a la cruz. La carne no mejora. La carne no se convierte. La carne no se transforma en espíritu. Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Hemos leído en Éxodo 30 otro detalle, que como todo detalle es fundamental. El aceite no era puesto nunca sobre la carne del hombre. Y aquí hay una lección solemne, queridos hermanos. ¿Cuál es? La energía natural no puede ser usada por el Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. La energía natural, carnal, del hombre no puede ser usada por el Espíritu Santo para glorificar a Dios. La carne tiene que ser dejada a un lado. La carne nunca es tan peligrosa como cuando pretende servir a Dios. Este tema lo veremos, si Dios lo permite, cuando estudiaremos el lavacro. Siempre hay que estar atentos sobre nuestra naturaleza carnal, porque es pecaminosa. ¿Cuál es la lección aquí, queridos hermanos, hermanas? Siempre debo tener sujeto al hombre natural para poder cumplir mi tarea sacerdotal. Podríamos preguntarnos, ¿cuánto me cuesta mi sacerdocio en Cristo? En la congregación, ¿qué se ve de mí? En medio del pueblo de Dios, ¿qué se observa de mí? ¿Una actitud espiritual o una actitud carnal? Debemos desconfiar de nosotros mismos, queridos hermanos, para poder aprender a depender y confiar en el Espíritu Santo. Entonces, de lo que hemos considerado hoy, estos tres aspectos importantes de la consagración de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, dentro del cual primeramente ellos fueron bañados, que es el símbolo de la regeneración del creyente en Cristo. Nadie puede venir a ser un sacerdote espiritual en Cristo si no ha tenido la regeneración en su vida espiritual, si no ha nacido de nuevo y ha nacido de arriba, con el sello de Dios en su corazón. El segundo acto de consagración era que los sacerdotes fueron vestidos con vestidos para que se dieran la honra y la hermosura. Y esto nos habla de que el creyente en Cristo es vestido de otro. Y esto es figura de la justificación que tenemos en Cristo por medio de la fe. Los sacerdotes
eran vestidos para mostrar honra, pero no la honra de ellos mismos, sino que la honra de otro, al cual prefiguraban. Y en el caso del sumo pontífice, sus vestiduras prefiguraban a Cristo. Todas las características de su vestidura reflejan el carácter de Cristo, su carácter precioso e inmortal. El efod azul refleja de que viene del cielo. El lino blanco refleja su santidad. Las piedras preciosas que estaban sobre su pecho reflejan de que nos lleva en su corazón y sobre sus hombros. Y detrás estaba el Urim y el Tumim para poder consultar a Dios y poder ofrecer las oraciones por su pueblo. Y sobre su cabeza tenía la mitra santa, que nos revela de que Cristo tenía sus pensamientos más puros y más santos. Y en la mitra estaba la diadema santa que decía santidad a Yahvé o a Jehová. Las vestiduras son para honra y hermosura y reflejan en los sacerdotes del Antiguo Testamento de que eran vestidos para reflejar la hermosura de otro y la justicia de otro. En el día de hoy nosotros somos revestidos por la justificación en la fe en Cristo y somos vestidos espiritualmente para reflejar la honra y la hermosura de la transformación que Él ha hecho de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y hemos de reflejar ese lino fino que es la santidad. Hemos de reflejar que somos ciudadanos del cielo como ese efod azul. Y hemos de llevar en nuestro corazón, como Cristo llevó a todo el pueblo de Dios para interceder y orar por los suyos. Y quisiéramos tener esa mitra blanca sobre nuestra cabeza para que nuestros pensamientos fueran santos y puros. Como dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo justo, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Y aquella diadema santa, ella de oro, que dice santidad a Jehová, sea el reflejo de nuestra vida espiritual. Las vestiduras entonces del sumo sacerdote y de los hijos de Aarón representan la justificación del creyente en Cristo del día de hoy. Luego, los sacerdotes eran ungidos con aceite, el cual refleja que desde el día en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la Escritura. Desde el día en que escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la unción que tipifica aquí en el Antiguo Testamento, en que los sacerdotes fueron ungidos con ese aceite precioso, primoroso y especial. Y eso refleja de que todo aquel que es un sacerdote en Cristo ha sido regenerado, nacido de arriba, ha sido vestido con la justificación que hablan de Cristo y de su vida, y ha sido ungido con el Espíritu Santo, derramado, sellando en su corazón, que es las arras de nuestra herencia o la garantía de nuestra salvación. Es así como fueron los consagrados los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Veamos algunas lecciones en el día de hoy. Primera lección. La interpretación de la verdad de la Sagrada Escritura es tarea gloriosa del Espíritu Santo. Esta tarea es continua, de modo que Él es el gran enseñador, el Espíritu Santo, que revela la persona gloriosa de Cristo, nuestro Salvador,
revela su persona, nos revela su obra y nos revela su sacrificio y su sacerdocio que está realizando en el día de hoy en aquel tabernáculo no hecho de manos en los cielos, como un sumo pontífice, como un sumo sacerdote. Hay una segunda gran lección que hemos de aprender en esta noche. También es tarea gloriosa del Espíritu Santo la aplicación de la verdad al corazón. Y esto es fundamental, queridos hermanos y hermanas, porque ese es el método de Dios para equipar al creyente. El sacerdote cristiano es equipado en la medida que aprende a depender del Espíritu de divinidad, para que el Espíritu Santo le enseñe a penetrar en la Sagrada Escritura, aprender a depender del Espíritu Santo para que Él nos enseñe a penetrar en el texto de la Sagrada Escritura. Tengo una tercera lección. Y podríamos preguntarnos, ¿de qué depende que en un creyente evidencie esta unción en su vida? ¿De qué depende, hermano, hermana, que usted evidencie que es un sacerdote de Cristo, ungido por Dios? Depende de que aprenda qué cosa es ser controlado por el Espíritu Santo. Depende de que aprenda que es dado para que usted escudriñe el texto bíblico, para que lo entienda y para que lo haga una materia de su vida real. Este aceite no se podía falsificar. Esta es la gran necesidad de la iglesia de hoy. No puede falsificar la obra de Dios. Hay necesidad de hombres y de mujeres que evidencien una mente espiritual, que evidencien que tienen la unción del Espíritu Divino en su vida y no evidencien la carne y la carnalidad de su vida en sus actividades. Esta unción viene de Dios, no puede ser imitada, no puede ser reemplazada, o la tenemos de Dios o no la tenemos en absoluto. Queda claro que el sacerdote cristiano del día de hoy evidencia esta unción en el ejercicio de los dones espirituales. Queda claro en la Escritura que el sacerdote cristiano del día de hoy actúe lleno del Espíritu de divinidad, lleno de la influencia del Espíritu Santo en el ejercicio de sus dones espirituales, en la operación de la diversidad que el Señor tiene en medio de su pueblo y de la iglesia. Afirme su llamamiento, estimado hermano, hermana, en su estudio serio y profundo de la Escritura. Tengo una cuarta lección. La instrucción del Espíritu Santo viene mediante de maestros que poseen ellos mismos esta unción. Esta es la clase de predicadores que la iglesia de hoy necesita imperiosamente. Y esta es la clase de predicadores que el mundo de hoy necesita escuchar desesperadamente. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que reflejen la unción y el sello que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esto es lo que la iglesia necesita imperiosamente y estos son los hombres y mujeres que el mundo necesita escuchar desesperadamente. Tengo una quinta lección. La recepción de las palabras de Dios es la fuente de fortaleza espiritual para que el alma del que enseña o del que predica, la transmisión de las palabras de Dios es la única fuente espiritual para nuestros oyentes. La exposición rigurosa del texto bíblico es lo que se necesita del día de hoy. La exposición de tus palabras, dice el Salmo, alumbra. Hay una sexta enseñanza o lección. Esta unción también en los creyentes que oyen es un pensamiento sublime.
La iglesia, la asamblea, es de hombres y de mujeres que han sido ungidos por Dios. Y este es un pensamiento sublime, estimado hermano, estimada hermana. Antes de murmurar, antes de criticar al otro hermano, deténgase un poco a pensar que aquel hermano o hermana también tiene derramado el Espíritu Santo en su corazón. También la sangre de Cristo fue derramada por él y también tiene la unción del Santo. Tengo una séptima y última lección. Usted es un sacerdote ungido para captar las palabras de Dios como para transmitirlas. El Espíritu Santo morando en usted, el Espíritu Santo no impedido lo capacita a usted para que reconozca la voz de Dios. El Espíritu Santo quiere glorificar a Cristo para que nuestro sacerdocio, la unción del Espíritu es fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fundamental la unción del Espíritu en nuestras vidas, en nuestro sacerdocio como creyentes en Cristo? Porque la unción conduce que nuestra alma contemple al Señor glorificado. Solo el Espíritu Santo, por medio de su palabra, podremos nosotros apreciar mediante los ojos de la fe al Señor glorificado y entronizado en los cielos. En todo esto, hermanos, el Espíritu es soberano y quiere glorificar a Cristo. Y nunca esta unción querrá glorificar al hombre natural. Que el Señor bendiga su palabra, queridos y apreciados hermanos, en este estudio de esta noche. Gracias. Que el Señor les bendiga.